¿Qué tal? Buenas noches. Tras 12 días de erupción, el volcán de La Palma sigue expulsando ríos de lava. Ríos que han dañado casi 1000 edificaciones, de las que 855 han quedado totalmente arrasadas, sepultando con ellas los sueños, recuerdos y pertenencias de miles de palmeros. Para quienes vivimos en el resto del archipiélago, es muy difícil ponerse en la piel de estos ciudadanos que lo han perdido absolutamente todo, pero créannos que lo estamos intentando. Por eso, desde Fuera de Plano, no solo vamos a incidir en el daño que este volcán ha causado, sino que vamos a ir incluso un paso más allá. Hemos preparado un reportaje en el que van a poder comprobar que es posible resurgir de las cenizas y que con el tiempo llegarán nuevas oportunidades a esta isla bonita que hoy brilla, más que nunca, en el corazón de todos los canarios. Bueno, pues arrancamos este primer programa de Fuera de Plano de la nueva temporada y hoy lo hacemos con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología Clínica. Buenas noches, Juan, bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer encontrarte en esta nueva temporada. Está con nosotros también Francisco García Talavera, que es geólogo. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Bienvenido. Nos acompaña también José Miguel González, economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches por estar aquí. Y está también con nosotros Carmen Romero, que es doctora en Geografía y experta en vulcanismo. Carmen, hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lo primero que vamos a hacer esta noche es conectar con La Palma para conocer la última hora de una erupción que dura ya 12 días y que amenaza con prolongarse durante bastante más tiempo. Ahí está Nacho Feliciano con Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo. Muy buenas noches a los dos. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Algunos expertos aseguran que cuando se vacíe la cámara de magma de este volcán no volverá a llenarse, descartándose otra erupción en el futuro. Es lo que se llama un volcán monogenético. ¿Sí, Nacho? Efectivamente, Miguel Ángel, esa es una de las dudas que se generan ahora mismo en torno al volcán, en torno a esta erupción, que como comentabas, lleva ya 12 días operativa aquí en la isla de La Palma, en este municipio del Paso en el que nos encontramos, así como también en Los Llanos y en Tazacorte. Así que vamos a intentar resolver, o por lo menos ir aclarando algunas de esas dudas, como comentabas, con Jaime Coello, divulgador ambiental y director de la Fundación Teleforo Bravo. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una de las dudas que se pueden generar, la está comentando también Miguel Ángel antes con respecto al tipo de erupción, pero hoy ha habido una novedad, de hecho hace unos escasos minutos, la aparición de una nueva colada que está generando en la parte secundaria del foco y principal de la erupción. ¿Esto qué puede implicar para el desarrollo ahora mismo de la erupción que estamos asistiendo ahora mismo? Bueno, en cuanto al desarrollo, básicamente lo que puede pasar es que haya nuevas coladas, como estamos observando, coladas que en este caso parecen muy fluidas, y lo que ocurre cada vez que surge una nueva colada es que puede afectar a otras zonas de población, puede afectar a otras agrupaciones de casas, a otras calles, y eso complejiza todo muchísimo, ¿no? Complejiza mucho la situación en cuanto a la emergencia que estamos viviendo. En cuanto al propio desarrollo del aparato volcánico, bueno, pues es una vía más donde está saliendo mucho material, la cantidad de lava, el flujo de lava que está fluyendo es muy importante, y si sigue siendo igual de importante puede alcanzar en algún lugar, por otro lugar, la costa, ¿no? Puede producirse diferentes entradas de la lava en la costa de oeste de La Palma, ¿no? Esa llegada a la costa teóricamente era un aspecto positivo, porque cabía pensar que a partir de ahí habría una vía a partir de la cual la lava transcurriría de manera un poco más fluida. La aparición de esta y de otras bocas efectivamente puede generar esa diferencia y por tanto una mayor destrucción quizás en ese paso, o por lo menos generar más focos en los que haya que tener mucho más cuidado. Realmente no tiene nada que ver. La llegada al mar es un tema prácticamente anecdótico con respecto a lo que es la erupción en sí. Sí que es verdad que se gana territorio, pero no tiene una incidencia especial en cómo se desarrolla la erupción volcánica. Entonces, lo que estamos viendo es una variabilidad muy importante. El volcán está prácticamente cambiando de hora en hora, ¿no? Y a veces los cambios pues conllevan a veces cuestiones mucho más pequeñas, a veces es más explosivo, a veces es más efusivo, pero en este caso estamos viendo que el cambio es a generar todavía más bocas y en este caso más coladas volcánicas, ¿no?
Hablamos de esa llegada al mar. Otro de los temas que ha generado inquietud en las últimas horas es el componente de esos gases que después de llegar al mar se podían generar. De hecho, hoy se hablaba de una componente importante en algunas mediciones, algunos puntos en Tazacorte, de dióxido de azufre, pero en la jornada de ayer ese viento que empujaba hacia el mar adentro suponía una mayor tranquilidad para la población. Hoy se ha modificado un poco la dirección de ese viento, que puede implicar que todos esos gases que están emanando de la llegada de la lava al mar acaben yendo efectivamente tierra adentro. Pues realmente estamos, desde mi punto de vista, estamos hablando a veces de concentraciones que no son suficientemente significativas. En muchos territorios volcánicos del mundo las lavas entran en el mar y realmente no se genera tampoco tanto problema como estamos observando aquí. Hay que atender básicamente a lo que dicen las administraciones y en este caso el PEVOLCA. Están midiendo permanentemente gases y si el PEVOLCA detecta que va a haber una concentración de determinados gases que pueden ser negativos o nocivos para la salud, evidentemente se va a informar y se tomarán las decisiones necesarias, ya sea confinamiento, ya sea evacuación. En otras erupciones volcánicas, como por ejemplo el Teneguía, también la lava llegó al mar y ahí el problema fundamental fue cuando un pescador y otra persona se metieron prácticamente dentro de la nube. Si la nube se desplaza, yo no conozco, por lo que he leído, no conozco muchos casos donde esas nubes, excepto que tengan muchas concentraciones por el efecto de entrar en el mar, hayan generado grandes problemas. Sí que ha habido, de las propias coladas o las propias emisiones, sí ha habido envenenamientos por concentración excesiva de gases en otros lugares, pero yo no creo que sea un escenario especialmente preocupante y creo que nos deberíamos concentrar en otras cosas, si bien, como digo, hay que atender a las indicaciones de las autoridades, ¿no?, del PEVOLCA. Una de las cuestiones en las que podemos quizás centrarnos es lo que está sucediendo en las últimas horas, los últimos días en el municipio de Foncaliente, con esa aparición también de movimiento sísmico, 18 en las últimas horas, 4 de ellos sentidos por la población, el último prácticamente de 4 según el IGN. Todos esos movimientos en Foncaliente, ¿qué pueden implicar? ¿Pueden conllevar también algún tipo de riesgo de una aparición de otra erupción al sur de la isla? Por lo que yo he hablado con los científicos a los que he estado acompañando estos días a las zonas afectadas por la erupción y a las coladas, ellos comentan dos escenarios posibles. Uno es que desde Fuencaliente se esté recargando el magma, esté viniendo el magma desde el sur y esté recargando ese edificio volcánico, o bien que esta erupción en esta zona haya podido reactivar algún reservorio o haya activado algún reservorio en el sur. La mayor parte de los vulcanólogos con los que he hablado están más a favor de la primera tesis, es decir, de esa recarga de magma, que de la posible apertura de bocas. Pero, sin embargo, si estudiamos las erupciones históricas en Canarias, esa posibilidad también existe. Hay erupciones de tipo fisural, como la que se produjo en Fania, Siete Fuentes y después en Arafo, que se produjo a lo largo de una fractura de unos 5 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, no se puede descartar, pero lo que yo escucho de los científicos con los que he estado estos días es más probable el primer escenario, es decir, que sea una recarga de magma. Realmente lo espero, porque complejizaría todo muchísimo la existencia de una nueva boca en el sur, ¿no? Confiemos en que así sea y serán los días y las jornadas las que nos aclaren también ese tipo de dudas. Jaime Coello, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en directo Fuera de Plano. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos, Miguel Ángel, seguimos evidentemente siguiendo toda la evolución, todo lo que decía esta larga jornada, 12ª, como tú comentabas, de erupción aquí en la isla de La Palma, municipios del Paso, Los Llanos, Tazacorte, también esos movimientos en Foncaliente. La última hora la seguimos contando aquí, en directo, en el municipio del Paso. Gracias, Nacho. La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta cuándo podría durar esta erupción? Traslado esa pregunta a la mesa. Carmen Romero es experta en vulcanismo. ¿Darían un pronóstico después, Carmen, de observar durante 12 días de manera consecutiva a este volcán? Y en cualquier caso, ¿cuáles serían los indicios que nos señalarían un presumible cese de la actividad? Bueno, hay dos tipos de indicios fundamentales que son fundamentalmente la sismicidad y la deformación, que evidentemente son parámetros que se están midiendo y que posiblemente anunciarían el fin del proceso eruptivo. Pero no tenemos comparación instrumental porque es la primera erupción de Canarias que tiene un estudio instrumental, la primera erupción en tierra, porque hubo un seguimiento instrumental de la erupción del Hierro, pero en tierra no. Y bueno, con eso no tenemos exactamente, no sabemos cómo se comportan los volcanes de Canarias desde un punto de vista instrumental, pero sí que tenemos los datos de las erupciones históricas. Y en las erupciones históricas son muy pocos episodios eruptivos, pero es verdad que nos indican más o menos cómo se comportan. Dos tipos fundamentales.
Uno es un descenso paulatino de la actividad y otro es un descenso brusco. Es decir, un día está el volcán en erupción, al día siguiente el volcán empieza a emitir pequeños pulsos, cada vez más, pero muy rápido. O sea, esos son los dos modos en los que habitualmente se han comportado los volcanes históricos. Vámonos a la parte psicológica. Juan Capafón es catedrático de Psicología Clínica. Juan, desconocer el fin de la erupción, el no tener una fecha concreta, añade más angustia y más incertidumbre a la población que ha resultado afectada, que está siendo afectada. ¿Cómo se gestiona un desastre de este tipo sin tener una fecha final? Sin duda, uno de los factores que genera mucho estrés es la incertidumbre, el no saber, el no poder hacer predicciones exactas, ¿no? Y es verdad que los volcanes, frente a otro tipo de catástrofes, llegan a agotar en muchas ocasiones al ser humano, ¿no? A todos los niveles, desde los que están en primera línea, desde los que lo están sufriendo, y desde los que están en segunda línea y lo están padeciendo de una manera vicaria, ¿no? Eso nos hace ver que tenemos que cambiar el foco atencional. A mí me ha gustado mucho tu comienzo, tu primera parte de tu intervención en la palabra renacer y resurgir. Tenemos que poner un punto de sabernos proyectar más allá del cuándo va a terminar y saber que de esto vamos a salir. Este volcán ha demostrado que es un usurpador, es un ladrón de altos vuelos, ¿eh? Ha podido con casas, ha podido con recuerdos, ha podido con propiedades, ha podido con plantaciones, pero no es un asesino, no hemos permitido que sea un asesino. Hay que felicitar a las fuerzas de seguridad, hay que felicitar a Protección Civil, hay que felicitar a ustedes, a los periodistas, a los técnicos que nos están permitiendo que ni una sola vida humana se lleve este volcán. Si conseguimos eso, llevarlo hasta el final, y somos capaces de proyectarnos un poquito más allá del fin que no conocemos, es cuando probablemente esa resiliencia la podamos poner en marcha y salir de esta situación tan angustiosa. Bueno, pues esa es la parte psicológica y hay una parte económica, José Miguel. Luego vamos a hablar con más profundidad de la afectación económica que está provocando el volcán, pero esa incertidumbre también, como le preguntaba Juan, de no saber el final, pone a empresas y a trabajadores en una tesitura bastante complicada. ¿Esperas una respuesta de las administraciones acorde a la gravedad de la situación? En principio la primera apuesta ya está incorporada, que es la declaración de lo que se denomina popularmente el estado de calamidad. Y a partir de ahí, pues bueno, la incorporación de medidas compensatorias, en principio paliativas, es decir, resarcir de forma indicativa lo que es el daño generado, y después las medidas de impulso, que son las que tendrán que venir con posterioridad para que aquellas actividades que pudieran resurgir, encaminarlas, y aquellas que no lo pudieran hacer en el mismo lugar, pues bueno, incorporarlas en otro lugar de La Palma o en otro lugar geográfico en donde sí pudieran desarrollarse. Estos días se ha comentado mucho, por cierto, que el volcán, después de haber pasado por una fase hawaiana, ha entrado ahora en una fase efusiva. Le pregunto a Francisco o a Carmen, a quien quiera, ¿qué significa eso? Bueno, son los dos tipos de lava, de fusiones que hay, y son la nomenclatura que tiene es una nomenclatura polinesia, precisamente. El tipo hawaiano, el tipo de lava es una lava más fluida, que es lo que está ocurriendo con esa segunda boca que salió el viernes pasado, que sale a borbotones en la zona más baja del cono. Sin embargo, por arriba está la emisión más de piroclastos y gases, la pili, etcétera, cenizas. Y esa lava más, diríamos, menos fluida, es la que daría origen a los malpaíses. Esa primera colada, la colada base, daría origen a un malpaís. Pero la lava, el tipo hawaiano, que dicen que es tipo, la nomenclatura en polinesio es paoeoe. Paoeoe es una palabra que quiere decir lava sobre la que se puede caminar. Y lo otro, los canarios lo decimos, en la palabra adecuada, decimos mal país, precisamente es muy gráfica, ¿no? Que en un mal país es muy difícil caminar. Completamente inaccesible. Y se llama, el tipo es AA, según la nomenclatura polinesia, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, y es que cuando hacemos alusión al volcanismo hawaiano, estamos haciendo alusión a cómo se comporta el volcán dinámicamente. Es decir, estamos haciendo referencia, por ejemplo, en el caso del hawaiano, a un penacho eruptivo que es de emisión continua. Es como una fuente de cualquier jardín público.
sale hacia arriba y es continua la salida. El estromoliano es pulsante, o sea que esa es la diferencia que hay ahora mismo en el comportamiento de las dos bocas. Y cuando hacemos referencia efusiva, estamos haciendo una contraposición entre el volcanismo, que tiene comportamiento explosivo, es decir, que genera fragmentación de magma y redistribución de magma a partir de los gases que van llegando al conducto, y efusivo hace referencia a lo que sería una salida tranquila de magma. Carmen, se ha hablado mucho de cuánto puede crecer la isla. La lava del volcán ha creado un delta, una fajana, como se llama aquí, una isla baja de más de 500 metros de ancho, ocupando de momento hasta hoy una superficie de 17,2 hectáreas. Hablamos de un terreno, fíjense, equivalente a 136 piscinas olímpicas. Y eso solo, como digo, en 2 días. ¿Cuánto más podría crecer la isla de La Palma? Mientras que siga habiendo volumen suficiente de magma y haya una conexión entre los centros de emisión donde ese volumen de magma está saliendo y la llegada al mar, evidentemente va a seguir creciendo esa isla baja. O sea que siempre va a depender, y va a depender también de cuánto crezca, o sea, hasta qué punto crezca, porque en muchos casos esas islas bajas durante la formación también pueden sufrir pérdida de parte de la plataforma por colapso. O sea que una vez que llega, se desarrolla muy lejos de la costa. Claro, eso le quería preguntar a cualquiera de los dos. Ese colapso, esa fajana, ese delta, ¿podría colapsar el océano? Algo que podría ocurrir, como está contando Carmen, si se siguiera acumulando magma. ¿Qué peligros entrañaría, Francisco? Bueno, antes que nada quería aclarar que el término fajana yo creo que es el más adecuado de todos, porque tiene su origen portugués. Ya sabemos que en La Palma la influencia portuguesa es enorme, al igual que en el norte de Tenerife, ¿no? Y viene de fallá. Fallá en las Islas Azores hay muchas fallá, que es precisamente eso, el terreno ganado al mar por la lava. Bueno, lo que está ocurriendo ahora allí en la zona esa es lo que ocurrió en el volcán de San Juan en 1949, esa punta que se ve cuando enfocan hacia esa fajana que se está formando, sí. Se ve un poquito más al sur, se ve esa otra punta, que esa es la fajana formada en el volcán, que hay un faro y puede llegar al tamaño, según el aporte que está emitiendo, puede llegar al mismo tamaño de esa, que yo la he medido, ¿no? Y tiene entre 3,5 y 4 kilómetros, entre 3,5 y 4 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, son unas 400 hectáreas. Unas 400 hectáreas, estamos hablando en 2 días de 17,2. Una última cuestión. Ahora que puede llegar. Tiene una longitud entre lo que es la base del cantil, por donde cae la lava, y la punta de San Juan tiene 1 kilómetro de diámetro, diámetro máximo, o sea que como mínimo hasta el kilómetro... Llevamos 2 días nada más. Vamos a seguir muy pendientes, lógicamente, de la evolución del volcán en La Palma, pero tenemos que hacer una primera pausa para la publicidad. Y a la vuelta les vamos a ofrecer un reportaje en el que podrán ver qué se esconde debajo del suelo que pisamos los canarios, y les mostraremos además cómo conviven con volcanes en otros territorios del mundo. Será en solo unos minutos, a la vuelta de publicidad, no se vaya muy lejos. We are lovers, we are kissing, we are lovers, we are lovers. A pesar de los daños que está causando el volcán, se espera que una vez finalizada la erupción disminuya considerablemente la posibilidad de que se produzca otra a corto plazo. De hecho, en La Palma no ocurría algo así desde hacía 50 años. Estos periodos de inactividad han provocado que muchos canarios olviden que vivimos sobre terreno volcánico. ¿Cómo convivir a partir de ahora con los volcanes? ¿Qué debemos aprender de ellos? Son algunas de las cuestiones que nos hemos planteado en el reportaje que van a ver a continuación y que hemos titulado Después del volcán.
Canarias existe gracias a los volcanes. Las islas son el fruto de sucesivas erupciones y las occidentales, las más jóvenes, siguen creciendo. Motivo por el que La Palma, la segunda más reciente, continúa su proceso de formación. ¿Pero qué hay bajo nuestros pies? Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobrevivir. Lo que pisamos supone la parte emergida de grandes edificios volcánicos. La Palma tiene unos 2.400 metros de altitud, pero bajo el mar hay 3.000 metros más. La isla tiene dos partes diferenciadas, la del norte, más antigua y sólida, y la del sur, más joven y todavía formándose. Es la razón por la que los últimos volcanes se han producido en esta zona. El magma, desde el interior de la Tierra, sigue construyendo la isla y es lo que ha sucedido con esta erupción. Este magma se forma en el manto del planeta. En el caso de Canarias, a más de 25 kilómetros de profundidad. Pero en La Palma, desde 2017, viene empujando, ejerciendo tal presión que ha deformado el terreno hasta que ha encontrado ahora la forma de salir. Las islas que han dado erupciones históricas, además de La Palma, hay El Hierro, Tenerife y Lanzarote. Entonces, esas son las islas donde en promedio hay la máxima probabilidad de haber una erupción. La idea que tenemos siempre es como el Teide de un volcán con el cono. Esa no es la realidad de Canarias, donde las erupciones pueden ocurrir en diferentes puntos de la isla. Como por ejemplo, a lo largo de todo el volcán de Cumbre Vieja, la erupción del Teneguía ocurrió en el sur de la isla de La Palma, está más hacia el centro de la isla, y en la misma Tenerife hay solo una erupción que ocurrió en el Teide. Todas las demás han ocurrido en otras áreas, la que llamamos la dorsal de noreste y de noreste. Lo que se conoce como volcán en el medio es un bulo, es simplemente un cono lateral de Tenerife que no hay evidencia que tenga actividad ahora mismo. Tras lo sucedido en La Palma, muchos ojos han dirigido su mirada a este volcán, el Chinchero en Tenerife, que entró en erupción en 1909. Se encuentra en la dorsal de Abeque, una de las zonas más activas de la isla, y actualmente en sus proximidades viven en torno a 40.000 personas. Víctor Melo, portavoz de la Asociación Volcanes de Canarias. Estamos en una zona, desde el punto de vista volcánico, activa. ¿Hay más zonas como esta en el archipiélago? Sí, en todas las islas Canarias donde ha habido erupciones recientes, digamos que es la mejor referencia para saber si esa zona volcánica en concreto está activa, ¿no? ¿Se podrían producir erupciones volcánicas como la que se está viviendo en estos momentos en Cumbre Vieja? Sí, es donde hay mayor probabilidad. No quiere decir que vaya a pasar mañana, dentro de un mes o dentro de... Todo depende de una reactivación volcánica y que el magma logre alcanzar la superficie, como hemos visto estos días en La Palma. Pero digamos que todas las islas Canarias tienen papeletas. El volcán Chinchero tiene aquí a su hermano mayor, lo has mencionado, el Teide, un volcán que sí está activo actualmente. ¿Hay más volcanes como este en las islas? Digamos que activo con cámara magmática en la actualidad solamente estaría lo que es el Teide Pico Viejo. Realmente hay que ver el Teide como un complejo volcánico, ¿no? Que bueno, cada cierto tiempo tiene manifestaciones como las fumarolas, tiene manifestaciones como pequeños burbujeos de gases en algunas zonas cuando se forman charcos, o también tiene manifestaciones como enjambres sísmicos que se han visto en los últimos años también en algunas zonas del entorno del propio Teide, ¿no? De cualquier tipo y morfología, los volcanes forman parte de la vida de las islas. También sucede en otros territorios donde la convivencia con la lava es obligada, aunque no siempre con las mismas consecuencias. El Vesubio, que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79 después de Cristo, entró en erupción en 1944, destruyendo buena parte de la ciudad de San Sebastiano. A su alrededor viven unas 3 millones de personas. Otro de los volcanes más peligrosos del mundo es el indonesio Monte Agung. Fue el encargado de provocar la evacuación de 100.000 personas en 2017, fecha de su última erupción. Sin embargo, la peor erupción de la historia reciente tuvo lugar en el año 85 en Colombia. La actividad en el Nevado del Ruiz dejó más de 25.000 fallecidos. Yo creo que estos son dos caras de la misma moneda, porque en parte uno vive en Canarias, se ha criado aquí, tiene la costumbre de ver conos volcánicos, de ver formaciones geológicas que en cualquier otro sitio pues serían sorprendentes, ¿no? Y la percepción que tiene alguien, por ejemplo, que haya nacido hace poco o que tenga 15, 20 años,
de las erupciones en Canarias, pues está totalmente desvirtuada, porque no tienes esa percepción de riesgo, ¿no? De que puede pasar algo de manera inminente, también por la poca recurrencia. Yo creo que desde los últimos años esa percepción de qué es lo que tenemos, dónde lo tenemos y el conocimiento que se le da al pueblo ha aumentado bastante. Los volcanes arrojan materiales como este, el picón, cuyo nombre técnico es el lapilli. Son fragmentos piroclásticos de este tamaño aproximadamente y que en Lanzarote, por ejemplo, llaman rofe. Es el material sólido que sale impulsado por los gases del volcán junto a las enormes coladas de lava que tanta destrucción están causando. María del Carmen Cabrera, geóloga y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar con esa nueva superficie que se está creando en la isla de La Palma? En realidad lo que se está creando es un mal país, como los que tenemos en Canarias, en muchos otros sitios. Esa colada de lava va a quedar caliente por dentro y va a ir perdiendo ese calor de manera lenta. Va a pasar tiempo hasta que realmente se pueda formar encima un suelo. No va a ser rápido, a no ser que hagamos sorribas, que el canario sabe lo que es coger suelo de otro lado y ponerlo encima. Entiendo que con las características de esa nueva superficie se va a proteger. Debería ser protegido en cuanto que es una topografía nueva que tiene un valor científico. Lo que nos va a quedar es un nuevo relieve donde se van a ver el foco o los focos eruptivos con la lengua o lenguas de lava que han salido y con la topografía que quede al final. Timanfaya ha sido una anomalía absoluta para el volcanismo canario. La única erupción que se podría comparar al Timanfaya es la erupción del Laki en Islandia. Primero tuvo una duración de más de 5 años, emitió una cantidad de magma de 5 kilómetros cúbicos, que prácticamente cubrió un tercio de la isla con coladas de lava, cambiando la morfología de la isla. La línea de costa fue totalmente ampliada y se extendió hacia el mar. Es muy difícil pensar que en un tiempo geológico limitado pueda haber una otra erupción parecida a la del Timanfaya. El manto de la lava discurre por terrenos edificados y explotaciones agrícolas, creando una superficie del Malpaís, una nueva zona que posee gran interés científico, medioambiental y paisajístico, y todo apunta a que será de titularidad pública, aunque no siempre ha sido así. Tras la erupción del Teneguía en 1971, la lava surcó las tierras de la familia Cabrera que lindaban con el mar. Al crearse una nueva extensión, automáticamente pasó a ser de su propiedad. Eugenio Rodríguez, abogado, hablábamos de ese caso después de la erupción del Teneguía en 1971. Esas nuevas superficies son propiedad privada, pero ¿eso puede volver a suceder? Rotundamente no va a ocurrir ahora. En el año 71 no estaba promulgada la Constitución española, que declara como toda la costa pertenece al Estado, es dominio público marítimo. ¿Qué va a pasar con esos terrenos, con esas fincas privadas que ahora mismo están sepultadas bajo la lava? ¿Quién va a ser el propietario a partir de ahora? Ese terreno sigue siendo tuyo, aunque haya pasado por encima todo un volcán, y lo voy a declarar parque natural, no te voy a permitir hacer nada encima de él. La expropiación sería una manera muy justa de que todos reciban una compensación. Evidentemente no vale lo mismo una finca rústica que una finca urbana, no vale lo mismo una finca en explotación o en condiciones de ser explotadas que una finca abandonada. No es lo mismo. Hay muchos parámetros que van a tener que ser tenidos en cuenta. ...50 años separan al Teneguía del volcán actual. En aquella ocasión, la cercanía de la erupción a la costa provocó que la lava llegara al mar, aumentando la superficie de la isla en unos 2 millones de metros cuadrados y cambiando el paisaje para siempre. Ahora, medio siglo después, la lava vuelve a recorrer el corazón de La Palma y sus consecuencias todavía son imprevisibles.
Bueno, pues estas imágenes que estábamos viendo en esta primera parte del reportaje corresponden a la erupción del 71 en el Teneguía, pero queremos mostrarles esta otra imagen que van a poder ver. Fíjense, esa imagen, Carmen, ¿te suena la imagen? Sí. Es el volcán de San Juan en 1949, también en una erupción en la isla de La Palma, y fíjense en cómo se adentra, cómo la colada acabó en el mar y ha acabado formando algo muy parecido. Ahora ustedes nos dirán, Francisco, Carmen, si es igual a lo que estamos viendo, a esta otra imagen. Esta otra imagen son esas 17,2 hectáreas que ha hecho la colada en la costa de Tazacorte. ¿Son iguales, Carmen? ¿Hay similitudes? Porque en las fotos parecen idénticas. Genéticamente son iguales, en el sentido de que se han generado por la llegada, por el salto de la colada, por un acantilado previo y el emplazamiento de la colada a niveles superficiales en el agua del mar. Pero yo creo que va a haber diferencias morfológicas, por lo menos sustanciales, respecto a lo que sería la planta que va a tener la isla baja. La isla baja del San Juan es como una especie de punta de flecha, muy larga por el centro y después es recortada por los lados. Y esta que parece que está constituida en realidad por tiene dos vías de alimentación distintas y está generando como una isla baja doble. Y después creo que es diferente porque la potencia que tiene la colada de este nuevo volcán es mucho mayor que la potencia que tenía la colada del San Juan. En la colada del San Juan, sí. En la colada del San Juan la altura media de la plataforma está sobre 25 metros y aquí estamos hablando sobre 50 metros de altura de la plataforma. Francisco, ¿qué pasa con todo ese terreno que se le gana? Porque es del Estado, ¿no? Bueno, sí, como se ha dicho, es de dominio público. Y bueno, si esa continúa agrandándose, porque de hecho está creciendo, en 2 días ya tiene esa... Hablabas antes de que podía llegar hasta las 400 hectáreas. Pues puede llegar, porque ahora mismo en la Fajana, yo sigo llamando la Fajana. ¿La de San Juan cuánto ocupó? La de San Juan ocupó entre 350 y 400 hectáreas. ¿Y crees que esta podría llegar a lo mismo? Y esta podría llegar a pesar de que la morfología puede ser algo diferente, pero entonces, siendo de dominio público, ahora mismo en la Fajana del volcán de San Juan está totalmente cubierta de plataneras, fincas de plataneras e invernaderos. Y, como digo, eso ocupa unas 350 o 400 hectáreas. Y si cuando acabe la erupción esta y se ha producido ya una Fajana parecida de esas dimensiones, siendo de dominio público, el Estado, pues podría, una sugerencia que hago, podría favorecer a la gente, a la pobre gente de La Palma que está sufriendo esta tragedia, pues favorecerlos de alguna manera, que puedan construir en ese nuevo territorio. En ese nuevo territorio pueden hacer su finca, porque de San Juan al... Que el Estado le regale a los afectados, es lo que está diciendo Francisco, ese nuevo territorio. Exactamente, en lugar de darle dinero o lo que sea, pues que... Regalarles ese territorio. Bueno, pues habría que ver esa opción si se puede... Bueno, ellos siguen conservando el terreno que está sepultado ahora por la lava, pero que haga, no sé, unas permutas o lo que sea, ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado mal, que ha perdido todo, José Miguel. Volvemos a tocar el ámbito económico. Hay voces que vaticinan que este volcán va a provocar mucha pobreza en La Palma porque va a ser la ruina de empresas y de familias. ¿Compartes ese pesimismo o crees que van a surgir nuevas oportunidades económicas que ahora, en plena catástrofe, somos incapaces de ver? A corto plazo va a obstaculizar el proceso de recuperación paulatina que ya se había comenzado a generar en los 2 primeros trimestres de 2021, después de haber pasado, pues, que todavía parece ser que ha sucedido hace 10 años, pero pasó el año pasado la pandemia del COVID. Es cierto que la isla de La Palma, por su distribución sectorial, algo diferente al resto de islas, sobre todo porque tiene una mayor proporción de administración pública y agricultura frente al resto de islas, sobre todo Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en donde sucedió justamente lo contrario, y eso supuso que el descenso del Producto Interior Bruto en 2020 estuviera 7 puntos por debajo de la media de Canarias. Por lo tanto, no es que soportara mejor, sino que le afectó algo menos.
uno de los pulmones, de los músculos que tiene la isla de La Palma, los llanos, El Paso, la zona del Valle de Aridane, es uno de los lugares, una de las comarcas con mayor músculo económico, junto con Santa Cruz de La Palma. A partir de ahí, lo que va a cambiar, ya no desde el punto de vista geológico, sino desde el punto de vista económico, sí va a cambiar la morfología de la isla. Es decir, la parte de la agricultura tendrá que buscar nuevas ubicaciones para poder desarrollarse, y después la parte turística, sobre todo de Puerto Nao, pues ver el grado de afección final que pueda tener. Por lo tanto, a corto plazo las circunstancias no van a ser fáciles, de ahí lo que comentábamos antes, que hay que implementar medidas paliativas que rápidamente logren resarcir el daño provocado, pero a medio y largo plazo La Palma ya tiene hojas de ruta lo suficientemente consolidadas como para poder equilibrar incluso demográfica y económicamente la isla, que hasta la fecha, por ejemplo, toda la zona norte pues sufría por un lado de despoblamiento tanto físico como económico. Juan Capafón, hay mucha gente en La Palma que nos está viendo en estos momentos. En la pausa publicitaria estaba mirando el teléfono y vi un montón de mensajes, y hay algo que se pregunta a la gente en La Palma: ¿de qué forma se puede combatir esa frustración, esa impotencia, esa desazón colectiva que hoy está viviendo en estos momentos la sociedad palmera? ¿Cómo se pueden modificar esas actitudes colectivas ante una catástrofe como esta? Sí, y hay dos vías. Hay que tener en cuenta que efectivamente los palmeros y las palmeras lo están pasando muy mal y lo van a seguir pasando muy mal. Y deben protegerse, y como decía antes, entre todos tenemos que conseguir que al final tengamos pérdidas cero de vidas humanas. Y ese es un camino, el de la protección y el de estar alerta y estar atentos. Pero hay otro que a veces nos puede sorprender, y es el de precisamente no huir de nosotros mismos, no huir del dolor, no huir del sufrimiento. El sufrimiento y el dolor es una experiencia humana, es una experiencia que vamos a tener que tener. Es saludable, aunque suene terrible, puede sonar hasta sádico. No, pero es que ese dolor, ese sufrimiento, esas emociones ahora negativas son las que precisamente sobre esas se van a construir aspectos mucho más positivos. Si combinamos la capacidad de protección también con la de aceptación del sufrimiento, y a eso le ponemos lo que ha señalado todo el comienzo, y quiero insistir, ese salpimentado de esperanza y de lucha por renacer y resurgir, entonces va a ser mucho más adaptativo ese camino. Por tanto, palmeros y palmeras que nos estén escuchando, en este momento estar angustiado, estar mal, estar sufriendo, estar decepcionado, estar preocupado, es totalmente adaptativo. Permitir que eso nos asfixie, intentando huir de eso, nos va a hacer más daño. Aceptemos la realidad y luego cambiémosla. No, seguro que ese mensaje llega y ese mensaje cala. La erupción, como estamos hablando, está dibujando un nuevo paisaje, y con ello se abre el debate sobre cómo ubicar nuevos núcleos urbanos donde puedan asentarse las familias que lo han perdido todo. Será uno de los temas que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje. Nos vamos un instante a publicidad y regresamos enseguida. Seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, cuando son las 11:25 de la noche. Tenemos la mirada puesta en la isla de La Palma y se van produciendo acontecimientos a medida que transcurren las horas. La última noticia la pueden ver publicada ahora en algunos periódicos. Están viendo esa imagen. Ha aparecido una colada nueva por la parte trasera del cono secundario. Es una nueva colada. Durante la tarde ha ido en aumento la actividad, con más explosiones. También se ha registrado un aumento de la sismicidad. Carmen Romero, ¿qué puede significar todo esto? Esas imágenes que estamos viendo en directo sobre esa nueva colada por la parte trasera del cono secundario. Bueno, es que ese centro emisor tiene un comportamiento hawaiano, como ya hemos dicho, que tiene una actividad que es como una fuente de lava. Está saliendo la lava de una manera continua, y muchas veces las coladas de lava que se forman en esos centros de emisor no están alimentados directamente desde el cráter, sino desde la fuente. La fuente sale en altura y cuando cae es tan fluida la lava, tan fluida, que los fragmentos se sueldan y pueden generar pequeñas coladas de lava que se llaman coladas clastogenéticas. O sea, es un tipo de colada un poco diferente a las demás, porque las demás salen directamente de los centros de emisión y estas tienen primero un recorrido aéreo.
Si es ese caso, puede que la colada no avance mucho más allá de lo que no avance mucho no más. avance mucho más. A pesar de esa fluidez que tiene. Sí, y si es un nuevo centro emisor, bueno, estamos en una fractura, en esa fractura se han ido abriendo distintos centros eruptivos y hay algunos que han estado abriéndose y cerrándose, o sea que ha habido momentos que estaban cerrados, otras veces se abren, o sea, a lo largo de la fractura se pueden abrir centros eruptivos secundarios durante todo el periodo activo. ¿Y esa lengua no iría por el canal principal, sino que podría ocupar nuevas extensiones? En principio no parece que vaya por el canal principal que estaba drenando la lava de la fuente de lava, pero la verdad es que la imagen tampoco la veo demasiado bien de aquí y no sé exactamente el recorrido que tiene. Bueno, tenemos también drones volando por la zona, vamos a intentar recabar más información para que toda la gente que nos está viendo de la isla de La Palma pueda saber bueno, por dónde va esa nueva colada de la parte trasera del cono secundario. Una información que si quieren la pueden ver ahora mismo en el periódico Canarias 7, que la acaba de publicar hace apenas 10 minutos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Laura de Pablo, vamos a mirar también hacia el futuro. ¿Qué puede pasar en la isla de La Palma? Efectivamente, Miguel Ángel, eso vamos a abordar en la segunda parte del reportaje. En cuanto el volcán deje de emitir lava, La Palma se enfrentará al reto de la reconstrucción y la refundación de las zonas que han quedado sepultadas con la colada. Recuperar la normalidad será el desafío más importante al que tendrá que enfrentarse la isla una vez que termine esta catástrofe. Pero será ese momento llegará, y si algo nos ha enseñado nuestra historia es que podremos salir más fuertes. Los abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje. Aunque los volcanes arrasan con todo, en Canarias ya hemos comprobado que es posible resurgir de las cenizas. También que con el tiempo la vida se abrirá camino y que después de la tragedia pueden llegar oportunidades. Volcán, salitre y lava. Los tres factores que definen a Canarias y que están presentes hoy más que nunca en La Palma, con una erupción como las anteriores producidas en el archipiélago, que también tendrá su después. Unas consecuencias que además de lo paisajístico tendrá también su influencia en lo social y en lo económico a corto y largo plazo. La primera de las afecciones ya incide en los hogares, que han perdido cientos de personas. Vamos a analizar cada parcela catastral y vamos a dar una solución técnica, pero con un profundo perfil empático y social, para no deslocalizar, para que no se produzca un desarraigo. Los suelos siguen siendo propiedad de quienes son sus propietarios, que es cada una de las familias, cada una de las personas. Lo que queremos es analizar, ver si es posible que puedan volver a retomar su residencia en ese entorno y si no, en las inmediaciones más próximas necesitamos conocer si era su primera o segunda vivienda, si tenía hipoteca, cuál es su perfil social. Podremos tener algún tipo de problema con aquellas casas que no están registradas, que tienen hijuelas o que tienen documentos privados. Ahí habrá que hacer un esfuerzo un poquito más profundo, pero se hará. Y evidentemente también respetando la voluntad de las personas. Hay personas que las que ya tenemos constancia que sencillamente no quieren seguir viviendo allí. Flora Pescador, arquitecta, no sé si durante todo este tiempo hemos vivido de espaldas al volcán. Hemos construido, sobre todo en las islas capitalinas y en algunas islas también como La Palma, hay una construcción dispersa de la edificación, lo que implica realmente un consumo grande del territorio. Y a la vez, las islas, como sabes, son territorios con una geomorfología contundente, pero muchas veces yo creo que entre esta manera de construcción y la contundencia determinante casi de la geografía de las islas, no ha habido diálogo. ¿Deberíamos no construir en zonas de riesgo? Como especialista, yo no recomiendo a la gente que viva en zonas de riesgo alto, en primera línea de mar, en el dominio público marítimo, en el fondo de un barranco. Sabes que ahí antes o después va a pasar algo y lo que está pasando nos va a tener que hacer reflexionar sobre este tema profundamente. Lo cierto es que esta zona de La Palma se enfrenta a su reconstrucción urbanística. Ha ocurrido en el pasado y también ha sucedido en otros territorios del mundo. Rafael de Arana, junto a tu equipo, participaron en la reconstrucción de las zonas afectadas tras la erupción del volcán Fogo en Cabo Verde en 2014. ¿En qué consistió?
Bien, las casas, en primer lugar, las ya existentes, había que acomodarlas, hacerle una integración paisajística y dotarles de los servicios que carecen, que son básicamente que tuviesen un viario, que al final el viario funciona como vía de comunicación ante un escenario recurrente de evacuación. Había que tener una vivienda, lógicamente, con cubiertas inclinadas por la deposición de cenizas, utilizar el propio picón como material para las cubiertas. Cada estancia tiene que tener una salida propia hacia el exterior. Por otro lado, todas las infraestructuras dañadas, llámese por ejemplo la carretera principal que daba acceso al núcleo, había que restituirla porque había quedado totalmente dañada. Fuego nos puede servir para aprovechar la experiencia que se ha obtenido en esa cooperación que hemos hecho y en esa elaboración del plan, ese capital humano que ha sido 100% canario. Una de las dudas es, ¿se puede construir sobre el picón? Lo recomendable es que por las condiciones geotécnicas tiene sus dificultades, pero es posible. Por lo menos los caboverdianos nos lo han demostrado. Podemos diseñar una arquitectura que no consuma mucho territorio. Para eso lo ideal es construir agrupados en pueblos, en ciudades, donde los servicios estén también cerca de todo el mundo y que sean viviendas que sean pues, poco consumidoras de energía. Que eso en Canarias es relativamente fácil si construimos arquitectura bioclimática. Ante la falta de vivienda, por las viviendas que hemos perdido, pues lo primero es buscar edificios, arquitecturas que no estén utilizadas. Porque antes de construir en un suelo nuevo, lo primero es rehabilitar. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar que una palmera fue quien me enseñó a amar. El sector agrícola, con tanta presencia en La Palma, también se enfrenta a su recuperación. Muchos de los habitantes de la zona han perdido su medio de vida. El suelo por donde ha pasado la colada tardará décadas en volver a ser fértil. Pino Palacios, doctora, ingeniera agrónoma y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuándo va a poder volver a ser fértil ese suelo que ha quedado sepultado bajo la lava en la isla de La Palma? Lo primero, lo que es el Malpaís, esa no será fértil en mucho tiempo, porque deberá originarse suelo antes de poder cultivarse, a no ser que se decida hacer una sorriba y añadir encima suelo fértil. Sin embargo, las fincas a las que les ha caído la pilli, a las que les ha caído el picón, esas fincas sí serán fértiles ya mismo. ¿Cómo va a ser ese proceso de transformación nuevamente en un suelo fértil? Bueno, lo primero es que hace falta humedad. Entonces, una vez tenemos humedad, empieza un proceso de meteorización relativamente rápido, que es como se altera esa roca, y entonces la roca va dejando nutrientes y van creciendo, los primeros líquenes van llegando, y sobre ese residuo que genera el primer líquen ya van viniendo las primeras plantas vasculares, y una vez consiguen las plantas empezar a crecer, ya la creación de suelo ya es muy rápida, porque sobre esos complejos organominerales se va a estructurar después todo el suelo fértil que se origina. Y pensar que si hemos podido, con erupciones volcánicas, hemos podido en nuestra búsqueda de agua hacer galerías de kilómetros de profundidad a pico y pala con explosivos, si hemos podido hacer bancales en las grandes pendientes que hay, seremos capaces de sobreponernos a esta situación cuando además hoy en día contamos con medios. Ahora hay que discurrir qué uso se le va a dar a ese nuevo terreno, a esas nuevas superficies, que a lo mejor económicamente no es viable que sean de nuevo agrícolas. Casi el 50% del PIB de la isla Palmera depende del cultivo del plátano. En la zona afectada por el volcán se cosecha el 15% de la producción de plátanos de toda Canarias, casi 1,5 millones de kilos a la semana. La ceniza y la lava harán descender esta cantidad, poniendo en peligro el sustento de unas 10.000 familias. Tenemos que ver que el daño ocasionado en las piñas pues es tremendo. Hay una cantidad enorme de ceniza volcánica que en el fondo es arena, aunque lo llamemos ceniza. Miguel, ¿qué consecuencias va a tener en el sector esta erupción, toda esta ceniza que estamos viendo aquí en las Plataneras? Primero, la zona que va a ser afectada, que se llevará las lavas, y después los daños colaterales a consecuencia. Por un lado, la ceniza, que en este momento ha llegado prácticamente a toda la isla, y por otro lado, las infraestructuras, que son las viarias, que son un montón de kilómetros, porque es verdad que hay carreteras principales, pero después todos los accesos a las fincas, que también se han estropeado, y
los daños a consecuencia de que se pueda o no seguir regando el resto de la zona que queda de donde la lava vaya a bajar hacia el sur. La incertidumbre es permanente y esto está empezando y no sabemos cuándo va a terminar. Va a haber menos kilos en el mercado, eso está claro, eso es evidente. ¿Qué peticiones les traslada el sector a las instituciones públicas para poder hacer frente a una situación como esta? Una es un ERTE inicial para que los que tienen empleados los puedan poner en ERTE unos días durante sepamos qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que seguir trabajando con los obreros que tengamos cada uno porque lógicamente los necesitamos. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Hacienda de órdenes a Agricultura y Agricultura a Agroseguro para que Agroseguro sea el que haga las valoraciones de este daño de la ceniza, que no dejemos de estar en los medios, que no dejemos de estar en las primeras páginas del periódico y se olviden de nosotros. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Con la llegada de la lava al mar, el sector pesquero también mira este fenómeno natural con inquietud. Llevamos unos meses que cada vez se coge menos pescado. No sé si será por el volcán o por lo que será, prácticamente que será por eso, me imagino yo. La gente está saliendo poco por el miedo al volcán y a lo que sucede. Y siempre estamos pendientes de él. Esperemos que tengamos alguna ayuda también, igual que los demás. Me imagino yo que sí. Pero el volcán también tiene una cara amable para el sector primario. La ceniza enriquece el suelo agrícola. ¿Cuál es ese poder fertilizante de la ceniza volcánica? A corto plazo, esa ceniza va a tener efectos positivos si se incorpora de manera adecuada en las prácticas de cultivo. Como el picón tiene un tamaño mucho más pequeño y más aún la ceniza, tiene mucha superficie de intercambio, entonces la alteración es rapidísima y están soltando pues calcio, magnesio, hierro y son nutrientes que la planta necesita tomar. Tristeza, te pido, no me cambies la verdad. Además de las viviendas y de la agricultura, las infraestructuras de la zona han quedado gravemente dañadas. Tristeza, déjame en paz. A partir de aquí no puede pasar. Vale, gracias. Hola Jesús. Hola, buenas. Chofer de una cooperativa de transporte regular y discrecional en la isla de La Palma. Hemos visto cómo la Guardia Civil no te ha permitido pasar por esta carretera. ¿Cómo afecta tu trabajo el corte de ciertas carreteras principales como esta? Nosotros tenemos casi la mayoría de los servicios aquí, el escolar, el regular, el discrecional, pues cuando vienen los cruceros. Al no haber clases, hay compañeros que estamos sobrando. Para nosotros es un golpe. ¿Tiene esperanza de pronto poder recuperar la normalidad y sobreponerse pues, a este tipo de contratiempos? Yo pienso que esto es para largo tiempo, porque del gruesor que tiene el río ese de lava es impresionante. Eso por a lo mejor 3, 4 meses, no se sabe. Esto es una cosa natural, esto es de la naturaleza, esto no podemos competir nadie. Toda esta destrucción que está provocando el volcán tendrá que ser reparada con ayudas públicas que aportarán el Gobierno de Canarias, el Cabildo de la isla y los diferentes ayuntamientos afectados. Además, la Unión Europea ha adquirido el compromiso de aportar fondos y el Gobierno de España ha declarado la isla zona de emergencia. Técnicamente hablamos de una zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, ¿no? Bueno, que es una declaración que hace el Gobierno de España. Y muy importante, ¿no? Porque al final es cuando se pone el mecanismo de salida, se dispara el mecanismo de las ayudas gubernamentales y a nivel europeo. Se está optando a ese fondo de solidaridad de regiones ultraperiféricas que está pensado para zonas cuyas catástrofes hayan implicado un 1% del PIB de la región. Lamentablemente habrá que decir una cosa, y es que esto no será cuestión, por supuesto, no de semanas, no de meses, sino de años. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Lara, ¿en qué situación te encuentras ahora mismo, tanto tú como tu familia? Pues estamos, ahí vamos, en casa de un familiar, ya que perdimos nuestra casa. Desde el domingo tuvimos que salir de allí. Yo por lo menos nunca me hubiera imaginado eso, ni de esa manera como fue.
Yo estaba en mi habitación, escuché el boom, salí y estaba ahí mismo, encima de casa. Nosotros estamos acostumbrados a estar los 4 nada más, somos muchas personas en un piso y pues como se puede lo vamos llevando. En total somos como 14 en mi familia que hemos perdido un hogar. Es que vivíamos todos en un mismo núcleo. ¿Ya les han explicado el procedimiento, lo que tienen que hacer para optar a esas ayudas, para poder optar a recibir una casa? Solo nos han dicho de apuntarnos en el pabellón para que vean que perdimos la casa y darnos un pisito. Me imagino que confiando que todas esas gestiones, todas esas ayudas lleguen lo antes posible. Tenemos esa esperanza y que sea ya, porque necesitamos una casa ya. Llevamos ya muchos días fuera y no es como esperamos. A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo. Tony, el café ya está preparado. ¿Lo sirvo? Hola Jessica, Tony. Hola. Buenos días. Ustedes fueron de los primeros evacuados por la erupción de este nuevo volcán en la isla de La Palma. Nosotros nos evacuaron el domingo sobre las, no sé, yo salí de allí de casa a las 6. Saqué la caravana, la perrita, un bolso con lo que yo, papeles y lo primero así que cogí. Ustedes tenían la vivienda que han perdido asegurada. ¿Ya han tramitado las ayudas para que se les compense por lo que han perdido? Nosotros teníamos un seguro privado. Ahora Mafre te desvía al fondo de compensación, pero nosotros teníamos asegurado todo. Y el problema es que estábamos arreglando unos papeles de catastro para añadir lo que habíamos hecho nuevo. Pues de eso no nos darán nada. Pienso que, según me dicen, nos van a dar algo, no sé, la cantidad. ¿Y confían en que esas ayudas lleguen rápido y puedan recuperar la normalidad lo antes posible? Yo tengo las esperanzas que el gobierno nos ayuden, ya que nos hemos quedado en la calle. Nosotros tenemos una familia, mis 2 hijas y nosotros somos 4. Y yo necesito una casa. Y salir para adelante, no queda otra. Normalmente, cuando se produce una siniestralidad que afecta a cientos, a miles o a decenas de miles de asegurados, el consorcio realiza los primeros pagos en torno a los 10 días de haberse producido el acontecimiento. Y a partir de ese momento, todas las semanas va realizando pagos cada vez más frecuentes y más intensos, de tal forma que al cabo de los entre 3 y 4 meses el consorcio tiene gestionado toda la siniestralidad constituida, como digo, por cientos o por miles. Normalmente son miles de siniestros. Por lo tanto, seremos rápidos. Volver a recuperar la normalidad lo antes posible a través de las ayudas es el reto que tiene por delante la isla de La Palma. Y aunque ahora parezca lejano, podría tener en este volcán una oportunidad turística, además de científica. Hay un interés máximo con respecto a La Palma y, bueno, en cierta manera nos llama la atención la atracción que tiene para parte de la población en lo que está sucediendo en La Palma. Esa es una erupción que no es muy violenta en comparación a otras erupciones a nivel global, por supuesto, y permite a los científicos de acercarse a una distancia de seguridad de las bocas y tomar algunos parámetros muy interesantes para entender mejor estos procesos de actividad que nosotros llamamos estromboliana. Seguramente esta erupción pueda ser un atractivo en un futuro, cuando ya toda esta emergencia haya pasado y la población haya pasado esta catástrofe que está pasando. Podría ser perfectamente, porque es una cosa llamativa. La verdad, Chano, que esto impresiona. Nunca me imaginé vivir algo como esto. Es que es una catástrofe, de verdad. La verdad que sí, Virginia, la verdad que sí. Yo la verdad pues me encuentro muy emocionado. Este es un tercer volcán que vivo. El primero, en el 49, era un volcán pues más o menos como este, pero yo era muy pequeño. En Teneguía ya yo era mayor, yo estaba en la REME, en Protección Civil Nacional. Ya lo viví con más intensidad que el de San Juan y fue pues un sitio que no era peligroso, donde reventó. Este, pues sí, muchísimo más peligroso. Y la gente que lo está pasando mal porque ha perdido su casa, sus recuerdos, es que se fueron con lo opuesto. ¿Cómo nosotros vamos a ayudarlos? Porque es que yo también me siento impotente. Pero debemos estar tranquilos, porque lo nuestro es ayudar y esperar a que esto se vaya calmando sucesivamente. Yo he vivido 3 volcanes y hemos salido con menos medios que los que hay hoy. No te preocupes, que La Palma será adelante, que La Palma seguirá siendo isla verde, que La Palma va a ser la isla bonita y que los palmeros y palmeras van a estar
se merecen en esta isla tan importante para Canarias. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, en cada rostro igualdade, o povo e que mais ordena. El daño emocional es uno de los aspectos más delicados que tienen que afrontar las personas afectadas por la pérdida de su vivienda y de su modo de vida. Y es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de reconstrucción. Para hablar de ello vamos a volver a conectar con la isla de La Palma. Nos vamos hasta allí en directo porque nuestro compañero Nacho Feliciano está con Sergio Rodríguez, que es el alcalde del Paso. ¿Es así, Nacho? Efectivamente, Miguel Ángel, con Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, uno de los municipios evidentemente más afectados por la erupción de este volcán. Sergio Rodríguez, alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablábamos antes de la cuestión puramente, digamos, científica del volcán, estamos hablando ahora de la parte más humana y de todas las casas que se han perdido, las familias que han perdido su hogar y de sentimiento de arraigo, de la importancia a la que algunas también ha hecho referencia de que esas personas que vayan a tener nuevas viviendas, que vayan a empezar una nueva vida, lo hagan en un lugar pues cercano a la que han vivido siempre y de la importancia que tiene ello para su propia continuidad, para su estabilidad psicológica, ¿no? Sí, bueno, tenemos que partir de la base de que son personas que lo han perdido todo, el trabajo de una vida, no podemos partir de otra situación que esta, que es la real. Por lo tanto, esta emergencia, esta situación hay que afrontarla de manera distinta. No tenemos comparación anterior, no hay parangón, no hay... por lo tanto, es una cuestión de voluntad de las administraciones de tratar de resarcir, de devolver a la situación anterior lo más parecida en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo que tenemos que conseguir. Lógicamente hay que atender de forma inmediata la necesidad habitacional, la necesidad de que las personas tengan su espacio para compartir con su familia, pues probablemente el dolor de todo lo que está pasando, y luego en el medio plazo pues hay que hacer lo que haya que hacer. Yo lo he dicho así en el Parlamento, lo he dicho así en los medios. Habrá que tratar de modificar la normativa que tenemos, o si no, hacer normativa nueva que dé una respuesta a esta situación. Lógicamente el tema del desarraigo es importantísimo, de evitarlo, lógicamente, ¿no? La gente que es de Todoque tiene que poder volver a vivir en Todoque, la gente que es de Las Manchas debe poder volver a vivir en Las Manchas, y eso es algo que debemos entender que es importante, ¿no? De esa intervención en el Parlamento, una de las cosas que también ha cundido, se ha convertido casi en viral, es ese llamamiento a la unidad de acción de todas las fuerzas políticas, de todos los diferentes estados de la administración, tanto central como regional como insular. ¿Es factible efectivamente conseguir esa llamada, esa unidad a la acción de cara a una emergencia como esta? Bueno, llevamos 11 días con esta situación y hasta ahora ha sido así. Todo el mundo se ha posicionado en el mismo lado de la cuerda y estamos tirando juntos, ¿no? Eso de que la unidad hace la fuerza, yo creo que en este caso, hasta este momento por lo menos ha sido así. Yo creo que es importantísimo seguir en la misma línea. Yo hablo desde hace días de que no hay fronteras, no hay municipios, hay personas que hay que atender, necesidades que hay que cubrir y un problema muy grande que hay que resolver. Todos debemos tirar de ese lado de la cuerda, todos tenemos que entender que lo primero son las personas y la solución que hay que dar es que esas personas recuperen su estatus anterior. No podemos hablar de medidas paliativas, sino de que la solución, el último objetivo, la meta, tiene que ser que la gente encuentre, de alguna manera la posibilidad de dejar ese dolor detrás, porque están lo más cerca posible a donde estaban antes, ¿no? Y para ello será fundamental, como decíamos, esa unidad de acción, y deseamos que así sea. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo con nosotros en Fuera de Plano, y muchísimo ánimo. Muchas gracias, buen trabajo. Son las palabras del alcalde del Paso, uno de los municipios más afectados. Efectivamente, seguir apostando por la reconstrucción, no solo de casas, de viviendas, sino de las vidas de todos aquellos que han visto cómo esta erupción se llevaba por delante algo mucho más importante de cuatro paredes. Han sido, gracias Nacho Feliciano, han sido muy claras las palabras del alcalde, de Sergio Rodríguez. Le pregunto al psicólogo que tenemos en la mesa, Juan Capafón. El desarraigo, lo decía el alcalde, es algo, digo yo, que es algo difícil de medir en números, en gráficas y en datos, pero
Eso sí lo decía el alcalde, provoca muchísima incertidumbre en todas esas personas que tienen que empezar de cero y además tienen que hacerlo en un lugar distinto al que vivían. ¿Es posible recuperar la normalidad evitando esa sensación de desarraigo? Lo primero, subrayar las palabras del alcalde, que le doy toda la razón. Si lo podemos evitar, ya tenemos lo mejor. Bueno, ahora no lo podemos evitar. Somos una especie que está acostumbrada a convivir con la furia de la naturaleza. Y eso ha permitido que nuestros ancestros nos hayan transmitido dos grandes raudales que nos ayudan mucho: la plasticidad cerebral y la capacidad de cooperar. Somos una especie de colectivo. Por tanto, es verdad que vamos a procurar el mínimo desarraigo posible, pero si se produce, tenemos que tener muy presente que el volcán nos ha arrasado, nos ha usurpado los materiales, la zona, pero que no nos usurpe la esperanza. Desde la desesperanza más profunda se puede reconstruir y construir la esperanza. Tenemos una onda, somos David. Es verdad que Goliat es muy fuerte, lo estamos viendo en este volcán, pero tenemos una onda. Esa onda es la esperanza, con plasticidad cerebral, con inteligencia, con tecnología, con ciencia. Todo eso es lo que debemos transmitir a la población palmera, que ahora su desesperanza se va a convertir en esperanza. Aquí, lo mejor, en su casa, lo más cercano posible, y si no, allí donde pueda ser recolocado. Y con todo esto que estamos hablando, con esta erupción, hay que decirlo también, se ha abierto, fíjense, el debate de si debemos preservar una zona de seguridad que no permita edificaciones alrededor de un volcán. En Canarias, José Miguel González le pregunta a José Miguel o a cualquiera de la mesa por la escasez de suelo, y el desarrollo turístico se ha construido hasta en barrancos. Tenemos que replantearnos el ordenamiento urbanístico de este archipiélago. Yo creo que la única probabilidad de que nada exista es cuando nada hay, y obviamente eso no es un escenario totalmente realista. Hay que tener en consideración que para establecer gestiones de riesgo, pues hay que establecer los planes de contingencia y las probabilidades de que suceda algo relacionado con ese riesgo. Y a partir de ahí, pues generar también esa red de sustento en el hipotético caso de que termine por suceder. Yo creo que esa tendría que ser una situación más adecuada y no tanto ahora intentar evitar absolutamente todos los riesgos, porque en islas volcánicas, algo que esto nuevamente nos ha recordado, que vivimos, hemos nacido aquí en base a este tipo de riesgos, eso lo vamos a tener absolutamente siempre. Por lo tanto, yo más que intentar ahora aprovechar un debate por una causalidad importante que está sucediendo en la actualidad, yo más lo que establecería es que se estableciera lo que ha sucedido en La Palma. Es decir, el principal activo de lo que sucedió en La Palma es que no se ha perdido ni una sola vida, afortunadamente, porque ha existido ese plan de prevención y contingencia, y ahora hay que establecer, en primer lugar, las acciones paliativas para sufragar los daños experimentados, y después las de impulso, que tendrán que venir en muy corto periodo de tiempo para poder minimizar esa brecha de tiempo. ¿Y qué dice Carmen Romero sobre todo esto, la doctora en geografía y especialista en vulcanismo? ¿Hay que replantearse? Yo creo que esta es una cuestión que a nivel administrativo está replanteada hace mucho tiempo, en la medida que se están llevando a cabo las elaboraciones de los planes de emergencia ante riesgo volcánico. Y, por ejemplo, en La Laguna, la Cátedra de Riesgos de Desastres de la universidad ha hecho dos planes de emergencia: el plan de emergencia volcánica para la isla de La Palma y el plan de emergencia volcánica para la isla de Tenerife. La única diferencia entre esos dos planes, aparte de las islas, es que el de La Palma no se había aprobado, pero está hecho. Se sabían cuáles eran las rutas de evacuación, cómo organizar los efectivos, qué grupos debían intervenir. Y yo creo que esto se nota en la gestión de la crisis volcánica que estamos viviendo, que había una planificación previa. No sabíamos dónde se iba a abrir el volcán con exactitud, pero sí las cosas que se debían hacer en ese territorio cuando apareciera un volcán. Bueno, pues ahí nos quedamos. Hay que decir que la sacudida emocional también ha afectado a otros sectores, y eso es lo que vamos a ver justo después de la pausa publicitaria que vamos a hacer. 1 minuto y volvemos con parte de los afectados de todo este descalabro emocional que se está produciendo en la isla de La Palma. Regresamos enseguida.
La sacudida emocional también afecta a los agricultores. Todos somos conscientes del cultivo del plátano para La Palma. Solo en el transcurso, fíjense, de esta semana se han dejado de recoger más de 1 millón de plátanos por los efectos directos e indirectos de la erupción. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo va a incidir en el suministro continuo de los mercados? Lo abordamos ya con Domingo Martín, que es presidente de Asprocan. Señor Martín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿A cuánto ascienden las pérdidas en el sector platanero de La Palma en estos momentos? Bueno, es muy pronto para saber las pérdidas que vamos a tener porque realmente está empezando el periodo de daño. Creíamos que la situación iba a estar muy controlada solamente por los daños de la lava, por donde pasara la lava. Sin embargo, se ha visto que hay otros efectos, cuáles son el aislamiento de zonas de cultivo, el impedir el riego, que hasta el momento estamos teniendo la suerte de que una tubería que rodea la zona todavía es posible que siga transportando agua. Por lo tanto, el riego parece controlado de momento. Las cosechas están empezando a cosecharse. El gran problema está siendo el efecto de la ceniza en la fruta, que la raya y hace que su aspecto externo la imposibilita para comercializar. Eso da lugar a que probablemente del orden del 30-40% de la fruta de la zona esté en este momento quedándose en los empaquetados porque no se puede comercializar. Eso es ese volumen que usted ha dicho que se está quedando. Eso por problemas de calidad y otros porque no se ha podido recoger. Entendemos que si se estabiliza el volcán, si sigue saliendo por ahí, si no tiene nuevas bocas y otro tipo de elementos en los que hay que tener una mayor seguridad, que se pueda acceder a fincas, se podrá seguir cosechando. Pero el mayor problema con lo que nos estamos encontrando en este momento es la pérdida de calidad con la que no se contaba y que también está afectando a otras partes de la isla, no solamente al valle de Aridane. Claro, precisamente por eso le iba a preguntar ahora, señor Martín, ¿qué va a ocurrir con las exportaciones? ¿Se verán afectadas las existencias en los mercados? Bueno, ya esta semana se están viendo afectadas, pero hay otras islas que producen un nivel importante y bueno, el resto de La Palma algo seguirá produciendo. Vamos a confiar un poco en que podemos tener o tomar medidas para aminorar los problemas de calidad, lavando la fruta, soplando, estamos probando muchísimo a ver. Pero sí, las pérdidas van a ser importantes y vamos a ver si contenemos los mercados para que no suban los precios demasiado en los próximos meses o se queden demasiado vacíos. Vamos a confiar que el resto de Canarias puede producir. Me está leyendo usted el pensamiento porque le iba a preguntar por eso, porque hay muchos consumidores que se están preguntando si va a subir o no el precio del plátano. ¿Qué les decimos? Bueno, en esta época suele ser habitual que suban. Los meses de octubre, noviembre son los meses en que menos fruta suele haber y cuando más suelen subir los precios. La cosa es que coincide con esta situación. Venimos de una situación muy saturada. Hace un mes estaban sobrando plátanos en el mercado por mucha producción, por bajo consumo. Ahora ya está equilibrado, pero en función de que se permita acceder a las fincas, en función que dominemos las técnicas para eliminar la ceniza, que es un problema nuevo que todavía no sabemos dominar, pues las cantidades perdidas serán mayores o menores. Y en función de hacia dónde soplen esas cenizas en las próximas semanas y en el periodo que dure el volcán, porque esto está empezando, ¿no? Domingo Martín, presidente de Asprocan, muchísimas gracias por haber estado esta noche en directo, Fuera de Plano. Muchas gracias. Bueno, pues si hay algo que tenemos claro es que hemos podido conocer casi en tiempo real las viviendas que se han perdido, también las hectáreas de terreno que se han destruido y se han conocido en tiempo real gracias a los avances científicos. Y es que el volcán de La Palma ya es uno de los más monitorizados del mundo. Su seguimiento se está realizando al minuto desde el espacio, desde el aire, desde tierra y desde el mar. Y todo ello se hace con el fin de conocer un fenómeno de la naturaleza que se caracteriza por su enorme complejidad. Nos da más datos Laura de Pablo. Así es, Miguel Ángel. Si lo comparamos con el último suceso del Teneguía, el avance tecnológico ha sido descomunal. Prueba de ello es que los científicos solo se desviaron 300 metros del lugar donde pronosticaron que iba a producirse la erupción.
En La Palma, la ciencia y la tecnología han salvado miles de vidas humanas. Imágenes por satélite, drones, modelos matemáticos, programas informáticos de simulación y una gran red de vigilancia sísmica continúan procesando miles de datos para anticipar en lo posible el comportamiento del volcán y ayudar así a tomar decisiones para proteger a la población. ¿Han oído estos días el nombre de Copernicus? Se trata de un conjunto de satélites europeos cuyo coste supera los 7.000 millones de euros, que están resultando vitales en el seguimiento de esta erupción. Proporcionan información sobre el trazado de las coladas o la apertura de nuevos cráteres, ofreciendo imágenes que producen mapas para encontrar, por ejemplo, las mejores vías de evacuación. Gracias a la vigilancia que se realiza desde el espacio, los científicos son capaces también de medir las variaciones en la altura del terreno con una precisión milimétrica, algo que nos permite saber si un volcán va a entrar en erupción y, sobre todo, ayudar a conocer su posterior evolución para evitar daños personales. Unos satélites que se unen a GPS avanzados y a sofisticados programas informáticos de simulación que mediante algoritmos y aproximaciones matemáticas ofrecen una estimación muy útil de lo que puede suceder. Todo con la ayuda de un avión equipado con cámaras infrarrojas que facilitan el perímetro afectado por la lava y calcula a qué temperatura está. La monitorización en tierra es otro elemento de supervisión. La Palma es una isla que está llena de sensores y dispone de una de las mejores instrumentaciones sísmicas que hay a nivel mundial, como han confirmado todos los expertos. Esta red mide las vibraciones del terreno, algo muy indicativo para predecir un volcán, como así sucedió en la isla con la detección de importantes enjambres previos a la erupción. Y más tecnología y ciencia al servicio del conocimiento de los volcanes. Analizar los gases es otro elemento fundamental en la vigilancia volcánica, porque son clave para supervisar su peligrosidad junto al estudio del agua subterránea, ya que una posible variación de sus parámetros habituales indicaría también cambios en los procesos eruptivos. También indispensable el seguimiento que realiza la Agencia Estatal de Meteorología de las cenizas y los gases, ayudados del satélite Meteosat, junto a las muestras que se están tomando de las coladas de lava, para aclarar cuál es su composición y de dónde viene exactamente el magma, además de las tareas que ya se han iniciado en el mar para poder analizar las alteraciones que se están produciendo en este entorno. Como ves, Miguel Ángel, nunca antes ciencia y tecnología han estado tan presentes en un fenómeno natural como el que estamos viviendo estos días en La Palma. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esos datos. En la actualidad, ya lo saben, hay herramientas al servicio de la ciencia que no existían en la erupción del TNI. Es asombroso, Carmen, que por la boca del volcán solo se desviara, que la boca del volcán solo se desviara 300 metros del lugar que estaba previsto por los científicos. Bueno, algo más. Sí, bueno, la cifra que he leído yo era de 300 metros. ¿Cuánto se ha desviado? No lo sé exactamente, pero vamos, se tenía una zona un poco más amplia, no son 300 metros solo. Pero es verdad que con las técnicas y las herramientas que se tienen hoy en día, el decidir más o menos los sectores de apertura de los centros eruptivos, bueno, es mucho más fácil que en el pasado. O sea, ahora hay una tecnología que no solamente permite decidir más o menos el área de apertura, sino también, sobre todo, controlar el avance de las coladas, por dónde van a ir. Estamos hablando que es la primera vez que lo hace un satélite. Exactamente, bueno, que sí, que recoge los datos de un satélite que día a día te va diciendo exactamente cómo ha sido el avance de esas coladas de lava. Antes había que hacerlo a pie de volcán y recorriendo las coladas. O sea que hemos cambiado bastante, pero es verdad que en los últimos 50 años el desarrollo tecnológico a todos los niveles ha sido importantísimo. En volcanología, por supuesto, también. José Miguel González, España destina aproximadamente un 1,5% de su Producto Interior Bruto a ciencia frente al 2%, lo hemos hablado otras veces, de la Unión Europea. Desde hace meses han surgido diversas campañas para tratar de llegar, de igualar ese 2%, pero la pregunta es, ¿sería una cantidad suficiente? Lo digo porque muchos investigadores están reclamando ya que no sea el 2, sino que sea el 3%. Sí, realmente la fidelización del talento al lugar en donde inviertes en capital humano te revierte justamente pues, en lo que está sucediendo en esta gestión de esta crisis, como lo que sucedió también con el COVID-19. Es decir, la inversión en formación nunca será un gasto, es decir, siempre va a repercutir en futuro sobre la sociedad sobre la cual le aplica. Juan Capafón, ¿estas catástrofes sirven para cambiar la percepción social sobre el importante papel que juega la ciencia?
Sí, a corto plazo sí. Luego es verdad que la memoria y que el ser humano a veces es muy terco y tiene una cierta capacidad de olvido a veces de lo importante, ¿no? Por tanto, en esa línea hay que trabajar, ese impacto ahora que estamos teniendo, esta sensación de buscar información, de estar al día, creo que sería muy conveniente el que no la perdiéramos por esa sensación que tenemos a veces de olvido, de que las cosas van perdiendo. Tenemos que combinar siempre las dos riendas que tiene el ser humano, la capacidad de sorprenderse y la capacidad de acostumbrarse. Entonces, combinar ambas herramientas o ambas riendas es lo que nos permitirá el que aprovechemos toda esta experiencia para mejorar, que no es ni más ni menos que hacer justicia, como dije antes, a nuestros ancestros, que nos han hecho y nos han generado una herencia muy importante para que efectivamente podamos convivir con la furia de la naturaleza. Francisco, La Palma será a partir de ahora un punto de referencia para la comunidad científica internacional en el ámbito vulcanológico. Te pido un poquito de brevedad. Sí, pues seguro que sí. El impacto mediático que está teniendo es impresionante. Está saliendo en todo el mundo y además se está haciendo un seguimiento diario, continuo. Entonces yo creo que ahora incluso se esperará un poco a que cese la erupción para que vengan muchísimos científicos a estudiar este proceso, porque hemos tenido la suerte, primero, de tener las nuevas tecnologías de las que se ha hablado, ¿no? Satélites y todo, que se haga un seguimiento continuo, sino que encima pues las ayudas también van a venir rápido, con lo cual la combinación de ese impacto mediático, de las nuevas tecnologías y que las ayudas van a ser próximas, el mensaje debe ser positivo, Claro. No, digo que simplemente que lo de las ayudas, habrá mucha gente que lo esté viendo y dice, eso es lo que nos han prometido, vamos a ver si eso finalmente es así. Tiene que ser positivo porque precisamente por la combinación esa del impacto mediático que está teniendo, queda claro. Con lo cual... Queda claro, Francisco. Eso es como lo vemos aquí. Ahora vamos a mirar hacia el otro lado, a ver cómo se ve en el otro lado. Y para comprobar cómo la comunidad científica internacional está siguiendo este fenómeno, vamos a conectar con Luis Lara, que es jefe de la Red Nacional de Vigilancia de Volcanes en Chile. Señor Lara, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? En su caso, como experto en la vigilancia de volcanes, ¿cómo está siguiendo esta erupción de La Palma? Sí, lo primero que tengo que decir es que yo ya no soy el encargado de eso, una responsabilidad que tuve hace varios años atrás. Yo ahora me dedico más bien a la investigación sobre volcanes, justamente del estilo de los volcanes de las Canarias, y por supuesto es un ejemplo que seguimos con mucha atención, lo mismo que desde ayer el Kilauea nuevamente. Y incluso lo he utilizado como un ejemplo para desarrollar algunas actividades con mis alumnos, por ejemplo, calculando las tasas de emisión y cosas que se pueden hacer a partir de las imágenes o de la información que están publicando continuamente, y eso es una oportunidad impagable. Entonces es muy interesante también en ese sentido. Señor Lara, ¿qué está aportando a la comunidad científica internacional el volcán de La Palma? Hay varias cosas, hay muchas líneas, digamos, donde puede haber interés científico. Hay una pregunta, digamos, vigente respecto, para empezar por una cosa más general, digamos, por el origen de los magmas, de dónde viene, cuál es la fuente de los magmas. Hay controversia sobre eso, si es el manto más profundo, si no es tan profundo, qué procesos participan en eso, y cómo se compara o cómo se distingue esos procesos en distintas regiones, digamos, las Canarias, Hawái. Yo estoy interesado en el Pacífico Oriental, la Isla de Pascua, Rapa Nui, qué sé yo, la zona. Y ahí hay una pregunta bien interesante. Otra cuestión muy interesante es los movimientos verticales que se producen en estas islas a consecuencia del crecimiento de cada una de estas islas o la subsidencia en casos en que por otros motivos se desciendan, digamos. Entiendo que hay evidencia en algunas de las islas del archipiélago allá de esos movimientos verticales, porque están emergidos algunos niveles que originalmente se formaron o se depositaron bajo el nivel del mar, y entender la física de eso es una
Es una cuestión súper interesante y no hay mejor ejemplo que verlo o que seguirlo en un proceso que está activo, porque se obtiene información que en otros casos simplemente no existe, porque no existía instrumentación o no existe un registro geológico de todos esos procesos con la precisión que se puede lograr en una erupción en curso. Entonces, en fin, hay muchas cosas. Incluso diría que también en términos de la experiencia en el manejo de una crisis, que claro, es un lugar bien especial, pero también pasan cosas que sirven de ejemplo, digamos, de lección para otras latitudes. Le quiero preguntarse, señor Lara, ¿qué diferencia a este proceso volcánico de otros que se dan en el hemisferio sur? En el hemisferio sur, voy a hablar más bien de Sudamérica, hay diferencias importantes en términos de la génesis, el ambiente, digamos, tectónico en el cual se produce este volcanismo. El volcanismo en Sudamérica está más bien asociado al margen de subducción y por lo tanto ocurren otro tipo de cosas. Son erupciones de distinto tipo, pero también entre ellas algunas de un mayor grado de explosividad. Las que ocurren en volcanes del estilo de las Canarias son erupciones de magnitudes más bajas, no son tan explosivas, digamos, pero a cambio de eso son productoras de lavas que avanzan y persisten durante un tiempo considerable. Entonces esa es una diferencia importante. Otra diferencia que es evidente es que lugares como las Canarias o lo mismo en Hawái, casualmente ayer se reanudó la actividad en el Kilauea, entonces pasan cosas parecidas, digamos, comparten esta cualidad de ser lugares poblados o habitados por cierta cantidad de personas, digamos, y de actividades que se desarrollan, que es una situación un poco diferente a la que tenemos en muchos de los volcanes en Sudamérica, que en general son regiones más bien deshabitadas y por lo tanto los efectos se perciben cuando esas erupciones son muy grandes o en algunos casos puntuales en que hay comunidades viviendo cerca. Entonces acá esto de ver que la lava avanza y cubre viviendas o afecta o corta, qué sé yo, un camino, etcétera, no es algo con lo que estemos muy familiarizados y por lo mismo se mira también con atención. Luis Lara, muchísimas gracias por haber estado en directo con nosotros. ¿Qué hora tenemos en Chile? 8:15 de la noche. Exacto, 4 horas menos que ustedes. 8:15. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado en directo aquí en Fuera de Plano. Encantado, que estén muy bien, hay suerte allá. Muchas gracias. Estamos a punto de despedir nuestro programa de hoy, pero no podemos hacerlo lógicamente sin mirar hacia La Palma. Hace un ratito les comentábamos que la noticia de la noche, a las 11:00 pico, hace menos de 50 minutos, apareció una nueva colada por la parte trasera del cono secundario y además durante todo el día se ha producido una intensa lluvia de ceniza en varios puntos de la isla. Nacho Feliciano sigue allí. Nacho, creo que sigues en El Paso, ¿no? Yo no sé si estás en El Paso. ¿Ha llovido ceniza donde te encuentras? Pues Miguel Ángel, la respuesta la puedes tener aquí. Efectivamente, durante toda la mañana y la tarde ha llovido ceniza en los llanos y ha sido hace unos minutos donde ha comenzado de nuevo a hacerlo aquí, en el municipio de El Paso. El volcán sí es verdad que ha aflojado un poco su intensidad eruptiva, pero ha venido acompañado ahora con un cambio de viento, con esta ceniza que está llegando al municipio del Paso. Dentro de una jornada, la 12ª, en la que, como comentabas, se ha producido esa segunda colada en la erupción secundaria del volcán, al mismo tiempo que seguíamos viendo cómo aumenta ese delta en la llegada de la colada a la costa de Tazacorte, ya prácticamente 17 hectáreas, y también en un día en el que las miradas vuelven a estar puestas en el municipio de Fuencaliente, con esa actividad sísmica que ha registrado prácticamente 18 terremotos, algunos de ellos sentidos por la población a lo largo del día y que generan cierta inquietud. La noche, el sonido, lo seguimos escuchando de fondo, volverá a ser inquietante, volverá a ser intranquila para los vecinos del Paso, de los Llanos y también de Tazacorte. La ceniza va cayendo sobre varios municipios de Santa Cruz de la Palma y solo queda seguir mirando al cielo, seguir escuchando este tipo de sonidos y confiar en que la naturaleza poco a poco nos vaya concediendo una tregua. Lo seguiremos contando aquí desde la isla de La Palma.
Gracias, Nacho Feliciano. Estamos a punto de terminar, 12 y 17, hay que estar muy pendientes, ya no solo de la ceniza, sino también esa ceniza, si está lloviendo en Santa Cruz de la Palma, puede afectar de nuevo al aeropuerto, que está en Villa de Mazo. Saben que ustedes que se suspendieron durante 5 días las conexiones aéreas, se han recuperado, afortunadamente. Vamos a estar pendientes de ese asunto, vamos a estar pendientes también de esa nueva colada que ha aparecido en la parte trasera del cono secundario, y vamos a ver si esa nueva colada va por el camino principal que está desembocando en la costa de Tazacorte, o si coge otros caminos, que no sería desde luego nada bueno. Yo quiero dar las gracias a Carmen Romero, doctora en geografía y experta en vulcanismo, por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos ilustrado con tu conocimiento. También a José Miguel González, economista, por hablarnos de las consecuencias económicas que puede tener todo esto para la isla de La Palma. A Juan Capafón, catedrático en psicología clínica, por decirnos cómo se puede salir de todo esto. Y a Francisco García Talavera, que es geólogo y que estuvo en la erupción del TNIA del 71, que allí cogió parte de la colada y que ahora ha podido asistir a esta erupción que se está produciendo también en Cumbre Vieja. A ustedes darles las gracias por acompañarnos en este primer programa de la nueva temporada de Fuera de Plano, y decirles que vamos a tener unas ediciones especiales de Fuera de Plano, tanto sábado como domingo por la tarde, desde aquí, desde este plató, con unos compañeros, y un servidor se irá hasta la isla de La Palma para contarles la última hora. Será sábado y domingo en un horario especial, un horario distinto al habitual, será de 4 a 8 de la tarde, a 8 y media de la tarde. Será un placer encontrarles, como siempre, al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.